todas y todos, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión general del Instituto Nacional de Perinatología, en la cual presentaremos la actualización de la guía de manejo del síndrome de dificultad respiratoria neonatal y, de manera muy especial, el nuevo algoritmo de manejo del síndrome de dificultad respiratoria, desarrollado por especialistas de esta institución. Este trabajo busca integrar la mejor evidencia disponible y con la experiencia clínica de nuestra institución para favorecer decisiones más oportunas, homogéneas y seguras en la atención del recién nacido con dificultad respiratoria. La presentación estará a cargo del Dr. Héctor Zabaleta Vázquez, quien desde su práctica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del INPER cuenta con experiencia directa en el manejo del recién nacido con dificultad respiratoria. Esta experiencia clínica le permite presentar el nuevo algoritmo no solo desde sus fundamentos, sino también desde su aplicación en la atención cotidiana. El doctor Héctor Zabaleta Vázquez es médico cirujano, pediatra y neonatólogo formado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una alta especialidad en cuidados intensivos del recién nacido crítico por el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Actualmente se desempeña como médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del INPER, donde participa en la atención integral de recién nacidos críticamente enfermos y pacientes neonatales de alta complejidad. Es instructor de reanimación neonatal y participa activamente en la formación de profesionales de la salud. Ha sido profesor y coordinador en cursos, talleres y seminarios institucionales. Su trayectoria combina la atención clínica especializada con la docencia y la capacitación continua en cuidados intensivos neonatales. Doctor Zabaleta, muchas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar aquí enfrente de ustedes. Muchas gracias, primero que nada, por estar aquí con nosotros, por estar aquí en el instituto. Es un verdadero placer que tengamos pues, la presencia de tantos de ustedes, médicos, neonatólogos, pediatras, licenciados en enfermería. Acuérdense que al final de cuentas el objetivo de esto es que todos trabajemos en equipo para tener buenos resultados respiratorios en el recién nacido. Entonces, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación y hoy les voy a explicar acerca de la última edición de las guías de manejo del síndrome de dificultad respiratoria neonatal que se publican cada 3 años, son las guías europeas y vamos a ver cómo hemos transicionado desde el 2023, que son las últimas guías publicadas, a las últimas actuales del 2026. No tengo conflicto de intereses para esta charla. Y estas son una de las fotos de las guías europeas de manejo para síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Muchos de nosotros como neonatólogos vemos esa publicación y se nos eriza la piel, ¿no? O sea, nos emociona mucho ver qué de nuevo hay respecto a lo que están haciendo en otras partes del mundo con bebitos con síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, para nosotros es un placer venirles a compartir esta información. Y cabe mencionar que estas guías no las podríamos tener si no hubiera un líder que guía toda esta publicación de las guías internacionales, de las guías europeas de manejo de síndrome de dificultad respiratoria neonatal, el doctor David Sweet, que trabaja en Belfast, Reino Unido, y que hace 2 años tuvimos el honor de contar con una de sus charlas de manera virtual en el marco de uno de nuestros seminarios internacionales. Entonces, esto no podría ser posible sin toda la labor que hacen algunos otros expertos. Hablando de epidemiología, o por qué es necesario, o por qué es importante estar actualizando estas guías. Miren cómo, a partir de todo este boom de la ventilación mecánica, administración de surfactante, y ahora que tratamos de utilizar técnicas menos invasivas para poder ofrecerles ventilación adecuada a nuestros bebés, pues los números han cambiado. En los recuadros de arriba son los últimos datos del 2024 reportados en la red de Vermont Oxford. Nosotros somos parte de esa red, entonces por ahí uno de esos 75% del principio somos nosotros.
Entonces, miren cómo ellos reportan una sobrevida del 75% en bebitos de 24 a 26 semanas. Los cuadros de abajo son estadísticas propias, estas son obtenidas de trabajos, de tesis, de todos los residentes y de lo poquito que está publicado dentro de la literatura de nuestro instituto. Y miren cómo nosotros tenemos una sobrevida del 0% en bebitos de 24 semanas de gestación, por lo menos en el Instituto Nacional de Perinatología, y esto radica por nuestra edad en la que iniciamos maniobras de reanimación en nuestros bebitos, ¿no? Nosotros tenemos esta zona gris, que es entre 24 y 25 semanas de gestación, 25 semanas de gestación, dependiendo de las condiciones al nacimiento, y 26 semanas de gestación, todos los bebés se reaniman. La tasa de displasia broncopulmonar desafortunadamente no cambia, esa de hecho sigue incrementando. Una de las principales complicaciones asociadas a lo que nosotros hacemos, que es tratar de salvar vidas, ¿no? Poniendo un tubo para respirar, aplicando surfactante, es justamente el daño pulmonar asociado a la ventilación. Entonces, esta tasa de displasia broncopulmonar es del 60%, lo reportado en la literatura internacional, y nosotros tenemos por ahí un 66%. Cabe destacar que ese 66%, son estadísticas totales de toda la unidad, ¿no? O sea, independientemente del servicio. Probablemente nosotros, como unidad de cuidados intensivos neonatales, tengamos una tasa de displasia broncopulmonar mucho más elevada respecto a esto que les estoy presentando. El 90% de los bebitos de 24 a 26 semanas recibieron surfactante en el resto del mundo. Nosotros tenemos un porcentaje de 96% de administración de surfactante, y de este 96% al 20% de los bebés se les reaplica surfactante o reciben una segunda dosis de surfactante. En el marco de lo publicado en el resto del mundo, 55% de los bebés requirió ventilación mecánica y nosotros el 50%, tal vez por esta situación en la que hemos tratado durante los últimos años de apostarle la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, mientras los bebés tengan criterios para o respiren de manera espontánea y la dificultad respiratoria no sea tan severa, los ponemos primero en ventilación no invasiva. Y miren cómo ha ido cambiando este manejo del síndrome de dificultad respiratoria a través de los años, y justamente por lo que les comentaba de la aparición de nuevas técnicas para poder asegurar que el bebé esté siendo bien ventilado, ¿no? Entonces, verán ustedes que en 1965 a 1990, pues lo único que teníamos prácticamente eran ventiladores, y esos ventiladores han sido cada vez más actualizados, y actualmente tenemos modalidades de ventilación cada vez más gentiles, pero miren cómo en las épocas de la guerra, las guerras traen cosas muy malas, pero también avances tecnológicos que no vuelven a ver otras puntas durante toda nuestra historia. Miren cómo a partir de este tipo de emergencias clínicas surgen nuevas modalidades para ventilar a los bebés. Los primeros ventiladores realmente eran ventiladores que trabajaban con presión negativa, como este que tenemos aquí. ¿Sí se ve el cursor? Sí, ¿verdad? Este que tenemos con presión negativa. Para la época de 1990 a los 2000 viene el boom del surfactante. Ya nos habló la doctora Granados más o menos por qué es que surge este boom del surfactante y cómo es que la industria recibe tanto recurso para poder hacer investigaciones y sintetizar esta sustancia que sabíamos que nos hacía falta, ¿no? Para poder tener una adecuada distensibilidad pulmonar. Entonces, a partir de entonces todo es surfactante, y ahora que ya tenemos surfactante nos hemos dado cuenta que la supervivencia de estos recién nacidos extremadamente prematuros cada vez tiene más daños asociados al uso de ventilación. Entonces las tasas de displasia broncopulmonar están por las nubes. Estos bebés definitivamente impactamos en su calidad de vida, y eso condiciona que ahora que ya tenemos surfactante, tratemos de buscar estrategias cada vez que sean menos invasivas para poder administrar este surfactante y también para ventilar a los bebés. Entonces, traté de dividir el consenso en estas tres grandes fases. Vamos a ver una por una. La fase prenatal, no voy a ahondar mucho en el tema. Sabemos bastante
bien y sabemos que tiene una evidencia bastante buena el uso de tocolíticos, ¿no? O de uso de medicamentos para disminuir este riesgo de parto pretérmino. Y de las dos cosas que nosotros siempre preguntamos en la unidad de cuidados intensivos neonatales es si tuvo sulfato de magnesio y si tuvo esteroides prenatales el bebé. ¿Y cuál es el impacto de estos dos medicamentos? Pues el sulfato de magnesio se indica en un parto inminente antes de la semana 32 de la gestación. Alguna bibliografía extiende este punto de corte hasta las 34 semanas de gestación. El objetivo del sulfato de magnesio es neuroprotección fetal, y los beneficios que nos va a dar este sulfato de magnesio pues van a ser disminución de hasta el 30% del riesgo de que nuestro bebé prematuro tenga parálisis cerebral. En cuanto a los esteroides prenatales, la indicación también va a ser riesgo de parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación. El objetivo, maduración pulmonar y sistémica, porque no solamente tiene beneficios a nivel pulmonar, sino que también hemos visto a través de los estudios que este beneficio que nosotros creemos que es únicamente para maduración de los pulmones, también tienen repercusión en algunos otros puntos cuando estamos evaluando nuestro recién nacido. ¿Y cuáles son estos puntos? Que disminuye la mortalidad, entonces pues aquí es un win-win para todos nosotros. Disminuye la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria, disminuye la gravedad de enterocolitis necrosante y disminuye también la tasa de hemorragia intraventricular de alto grado. Entonces, esto no nos queda duda, es una recomendación A1, por ahí en el largo de la charla van a haber algunas recomendaciones en las que ya sabemos que A1 es la recomendación más objetiva que puede existir. Y esta es una tabla de los cambios respecto a esta fase prenatal en la guía de manejo. Miren cómo cambia el manejo incluso desde ginecología en cuanto a la progesterona vaginal. Antes estaba indicada por el antecedente de parto pretérmino o cervix corto. Ahora la indicación de progesterona es cada vez más específica, tiene que ser ahora guiada por ultrasonido, y antes estaba proscrita, según tengo entendido, en embarazos múltiples, y ahora lo podemos utilizar en embarazos múltiples. Respecto a los tocolíticos o a medicamentos que van a disminuir la amenaza de parto pretérmino, la indometacina en la guía del 2022 era la primera línea. Otra cosa que les quiero contar es que aquí les puse guía 2022-23 y guía 2025-26 porque la revisión sistemática de todos estos artículos para en el 2022, pero la publicación es en el 2023. Y lo mismo pasa con el 2025. La revisión sistemática de todos los artículos que le dan peso a estas recomendaciones son hasta el 2025, lo publicado antes de diciembre del 2025 y se publican por ahí de abril del 2026. Ok, siguiendo entonces con los tocolíticos, ahora la primera línea de medicamentos son los antagonistas de la oxitocina o los calcioantagonistas. Entonces, de ahí viene esta situación de que utilizamos nifedipino para tratar de disminuir el riesgo de amenaza de parto pretérmino. El esteroide prenatal no hay grandes cambios, no hay estudios que cambien esta tendencia o esta recomendación tan efectiva de disminuir todos estos daños asociados a la prematurez en cuanto a los esteroides prenatales. Lo que sí es que esta nueva guía es un poquito más puntual en dar esteroides en aquellas mujeres embarazadas que tienen un embarazo de riesgo y que la amenaza de parto o el parto pretérmino prácticamente es inminente, porque al final de cuentas todos los medicamentos, todo, como el oxígeno, como el paracetamol, como todos los medicamentos que ocupamos, todos tienen efectos adversos asociados a su uso. Entonces, esta nueva guía nos hace como un hincapié muy importante en confirmar el trabajo de parto prematuro bajo cualquier situación antes de indicar los esteroides prenatales. En cuanto al sulfato de magnesio, la neuroprotección antes de las 32 semanas de gestación, y en teoría se tendría que hacer hasta 4 horas antes del parto. Acuérdense que se dan 4 gramos de impregnación y de ahí un mantenimiento de 1 gramo por hora. La dosis máxima puede ser hasta 24 horas después de la dosis de impregnación. Tenemos un efecto adecuado del sulfato de magnesio tras 8 gramos aplicados y lo ideal es que sean 2. Ok,
En la segunda fase, que es la sala de partos, aquí es donde vienen cambios un poquito más grandes y un poquito más importantes para nosotros. Miren todo lo que hacemos en la sala de partos, ¿no? Que es el pinzamiento del cordón. Ahora, ¿qué le hacemos a ese cordón umbilical? ¿Qué le hacemos a ese bebé recién nacido extremadamente prematuro que acaba de nacer? El oxígeno inicial, que se refiere a la concentración de oxígeno que vamos a utilizar durante la reanimación, que eso ya nos habló un poquito la doctora Granados en su charla. Los parámetros de ventilación y el surfactante profiláctico, que también lo voy a incluir en la fase postnatal. Ok, pasando a la fase 2, sala de partos, tenemos que tener en claro qué es lo que estamos haciendo con nuestros recién nacidos prematuros, ¿no? Al momento de nosotros tomar el curso de reanimación, nosotros vamos como con esta idea objetiva en nuestra cabeza de regresarle los signos vitales a alguien, ¿no? Ese es el objetivo de la reanimación, realmente. Pero aquí el paradigma de la reanimación neonatal creo que debe ir cambiando a través del tiempo, y yo les propondría que a lo mejor no le diríamos reanimación, sino estabilización, porque al final de cuentas el bebé recién nacido que nace en condiciones extremadamente precarias va a ser uno de cada 100 recién nacidos. Entonces lo que tenemos que buscar es esta estabilización que tiene el bebé dentro del ambiente materno, dentro del útero de su madre, y que al final de cuentas poder transicionar de la mejor manera que se pueda a través de los cuidados que nosotros le podamos brindar al recién nacido. Ahora, ¿qué hay de evidencia respecto al pinzamiento del cordón? Creo que el pinzamiento del cordón es algo de lo que más nos causa duda de cuándo sí, cuándo no, a quién se lo tengo que hacer, a quién no se lo tengo que hacer. Miren cómo las recomendaciones de esta nueva guía cambian respecto a evidencia bastante sólida. Este es un estudio que se publicó en Lancet en el 2025, se hizo en Países Bajos. Es un estudio clínico aleatorizado, incluyó a 669 recién nacidos de menos de 30 semanas de gestación y fue un estudio multicéntrico, 9 hospitales de tercer nivel, y estos 669 recién nacidos se dividieron en dos grupos. A uno le dieron algo que se llama pinzamiento de cordón basado en fisiología o pinzamiento fisiológico del cordón umbilical, como lo conocemos, que no es más que esperar a que el cordón deje de latir de manera práctica, siempre y cuando haya respiración espontánea en el bebé. Entonces, no se vale que salga el bebé y que nos digan así de siga latiendo el cordón, pero el bebé todo flácido, todo morado, no respira, cero tono. Eso no es un pinzamiento fisiológico de cordón. El objetivo de este pinzamiento de cordón es establecer las primeras respiraciones del bebé mientras siga conectado el flujo placentario, independientemente de las estrategias que requiramos para ello, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como darle estimulación táctil al bebé, puede ser algo tan sencillo como frotar sus piernitas para poder hacer que el bebé respire, o algo tan complicado como tratar de poner un CPAP ahí, justo conectado al cordón con la mamá, o intubar incluso, ¿no? O dar ventilación con presión positiva. Y el otro grupo fue aquellos recién nacidos que fueron sometidos a pinzamiento de cordón basado en el tiempo. Ustedes recordarán, o creo que es algo bastante habitual, que en nuestra práctica del día a día siempre nos pregunta el ginecólogo, ¿no? O siempre tenemos a alguien que está ahí poniendo el botoncito de Apgar para ver cuántos segundos han pasado desde que sale la última parte del bebé y que sigue conectado a la placenta. Entonces, esta tendencia es justamente esto, o sea, un pinzamiento de cordón basado en el tiempo que pudo haber sido de 30 a 60 segundos. Ya hay muchos estudios justo que nos dan pautas o nos sirven para determinar que estos 30 a 60 segundos, incluso en bebés prematuros, generan muchos beneficios respecto a los bebés a los que no les damos pinzamiento tardío del cordón umbilical. El desenlace primario de este estudio fue justo evaluar la sobrevida intacta cuando los bebitos se iban de egreso de la UCIN, que fue que no tuvieran una lesión cerebral mayor, es decir, hemorragia intraventricular de grado 3 o 4, o enterocolitis necrosante en estadio de Bell de más de 2, o moderada. Y miren cómo encontraron que
el grupo de pinzamiento basado en la fisiología, es decir, aquellos bebés que les dábamos chance de que completaran el pinzamiento fisiológico del cordón umbilical, tenían una sobrevida más alta respecto a los bebés a los que les estábamos dando pinzamiento basado en el tiempo, o sea, aquellos que solamente decíamos 30 o 60 segundos de pinzamiento. Y todo esto fue lo que, de los objetivos secundarios, encontramos que las transfusiones de glóbulos rojos o las transfusiones de concentrado eritrocitario disminuían en un 20% en estos bebés. La sepsis tardía también disminuyó, siendo estadísticamente significativa. La temperatura al ingreso a favor del pinzamiento rápido, ¿no? El pinzamiento de 30 a 60 segundos. Y la percepción de los papás respecto a lo que nosotros estábamos haciendo con los bebés, es decir, esa etapa, el nacimiento es de las etapas más difíciles de nuestra vida, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de esos papás que nos están viendo y que están checando lo que estamos haciendo, pues probablemente sea muy importante tomar en cuenta este dato en el que la percepción de los papás con un pinzamiento basado en la fisiología disminuyó la ansiedad y le dio más satisfacción a los padres, ver a los neonatólogos reanimando al bebé prácticamente con el cordón intacto. Sé que esto suena maravilloso y que tendríamos que tener el aditamento específico para poder hacer reanimación con cordón intacto. Cada vez hay más bibliografía que determina que esto es lo que debemos de estar haciendo actualmente, entonces estamos en este proceso de aprendizaje y espero que pronto todos lo podamos hacer. Ahora, ¿qué hay de evidencia respecto a las directrices de manejo de la fracción inspirada de oxígeno? Esto justo nos lo estaba comentando la doctora Granados en su charla, cómo cambia esta directriz de a quién le voy a dar más oxígeno, y es basado en este estudio, también publicado en JAMA del 2025, fue este estudio que se llama Torpedo 3060. Agarraron a 30 recién nacidos, menores de 29 semanas de gestación. Todos estos bebés requirieron reanimación en sala de partos y los dividieron en dos grupos. Un grupo de intervención que fue reanimación inicial con FIO2 del 60% y el grupo control que se reanimó con FIO2 habitual del 30% como estaba citado o como está recomendado en la última versión del manual de reanimación neonatal. Y el desenlace primario fue determinar cuál de esos grupos de bebé requería más compresiones cardíacas o requería compresiones cardíacas o incluso dosis de adrenalina. Y los hallazgos fueron bastante importantes. Cuando compararon los dos grupos de bebitos que empezaban la reanimación con FIO2 al 60% y versus los que empezaban la reanimación con 30%, se dieron cuenta que los que iniciaban con 30% requerían hasta 22% más veces reanimación o compresiones cardíacas o uso de adrenalina. Entonces, como conclusión, iniciar la FIO2 al 60% en estos bebés, sobre todo de menos edad gestacional, pudiera ser una práctica adecuada para disminuir la cantidad de veces que vamos a comprimir el pecho de los bebés o que vamos a administrar adrenalina en estos bebés. Todavía nos hace falta cortes un poquito más amplias para determinar que esta evidencia sea muy objetiva A1 o A2, pero por lo pronto B1. Y esta es la recomendación actual de la fracción inspirada de oxígeno en aquellos menores de 29 semanas de gestación. La FIO2 se recomienda iniciar al 60% desde la sala de reanimación, es decir, desde que estamos preparando a nuestro equipo para reanimar el bebé, poner la fracción inspirada de oxígeno al 60%. Entre 29 y 32 semanas de gestación, lo mismo que el manual de reanimación, 30% de FIO2, y más de 32 semanas de gestación, FIO2 inicial al 21%, y cabe destacar que se tiene que titular esta FIO2 lo antes posible, o se tiene que titular lo más rápido posible con la finalidad de que a los 5 minutos de vida el bebé tenga frecuencia cardíaca mayor de 100 y que tenga una saturación mayor de 80 a 85%. Ahora, ¿qué hay de los dispositivos a elegir para reanimar a nuestro bebé? Y creo que en los cursos de reanimación siempre ponemos estos dos ejemplos, ¿no? Yo siempre les digo, así, tienes este y este, ¿cuál eligen?
¿La pieza en T? ¿Todos eligieron la pieza en T? Ok. Bueno, pues la pieza en T es maravillosa, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas respecto a una bolsa autoinflable o una bolsa inflada por flujo, pero realmente la pieza en T no está disponible en todas las unidades. Si la tuviéramos disponible, hay que usarla, pero es cara, ¿no? O sea, el circuito de la pieza en T se vende por separado, por así decirlo. Ahora las cunas de calor radiante que sirven específicamente para reanimar tienen su dispositivo o su reanimador con pieza en T integrado a las cunas, entonces ya nada más se conecta a las tomas de oxígeno del hospital, y en teoría esto tiende a ir cambiando porque la pieza en T protege del error humano, ¿no? O sea, no es lo mismo que aunque yo tenga un manómetro de presión, la fuerza que yo ejerzo al momento de dar ventilación con presión positiva va a ser distinta en cada uno de los operadores, aunque tenga un manómetro de presión, y la pieza en T justamente limita esas presiones, tanto la presión mínima como la presión máxima. Entonces, tú sabes que en cada ciclo de ventilación con presión positiva estamos dando 6 centímetros de agua de presión al final de la expiración o de presión mínima y 25 centímetros de agua de presión máxima. Entonces, creo que esta es una de las grandes ventajas del dispositivo con pieza en T. Entonces, siempre y cuando tengamos un reanimador con pieza en T, debemos de elegir este método para reanimar a los bebés, sobre todo en bebés prematuros que sabemos que van a tener factores de riesgo o que van a requerir algo más que estimulación secar, ¿no? Y una vez que llegan a una fuente de calor, y esa fuente de calor puede ser la panza de su mamá, una mesa especial para reanimar a los bebés con el cordón intacto, o sea, pueden ser la bolsa, ¿no? Para que para que no pierda calor y llevarlo a la cuna de calor radiante, que eso es justo lo que queremos evitar. Desafortunadamente, este insumo para poder reanimar a los pies de la mamá o con el cordón intacto no es tan fácil. De hecho, yo no he visto aquí en México un solo hospital que tenga uno de estos dispositivos para hacer reanimación con cordón intacto, toda la reanimación, ¿no? Y se recomienda estimular al bebé para poder ejercer este esfuerzo respiratorio, y durante 30-60 segundos, si la respiración espontánea no ocurre, dar ventilación con presión positiva. ¿Y cuáles son esos parámetros que voy a ocupar para la ventilación con presión positiva? Presión mínima de 6 centímetros de agua y presión máxima de 25 centímetros de agua, que esa es otro de los cambios que nos dicta el nuevo consenso de SBR. Resumen de los cambios de los que hemos hablado en estos últimos minutos. La fracción inspirada de oxígeno inicialmente en el recién nacido de menos de 29 semanas de gestación deberá de ser de 60%, eso condicionando menos bradicardia y menos incidencia de compresiones, o que comprimamos menos el pecho de los bebés, e incluso dosis de adrenalina. Entre 29 y 31 semanas de gestación, igual o mayor al 30%. La presión pico y el PEP ha cambiado a través del tiempo. Antes el manual o el consenso de SDR decía puedes empezar con 20 o 25, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú creas que vaya a necesitar el bebé. Las nuevas guías dicen comienza con 25 centímetros de agua en todos los bebés, y la presión al final de la expiración o PEP siempre de 6 a 8 centímetros, ahí no hubo ningún cambio. Pinzamiento de cordón, creo que esto es lo más relevante de esta segunda fase del Consenso Europeo de Manejo de SDR. Cómo cambia esta directriz del pinzamiento de cordón. Ya no es llevado a un tiempo en particular, porque el bebé en 30 segundos puede o no puede respirar, ¿no? O el bebé en 60 segundos puede o no puede respirar, pero eso no quiere decir que voy a poder hacer una reanimación con cordón intacto o que mi bebé va a tener respiraciones espontáneas durante este rato. Ok, y para terminar esta fase, me gustó mucho esto, que dice, en el 2023 contábamos segundos y ahora en el 2026 debemos de contar respiraciones. Entonces, esto creo que sería lo que nos debemos de llevar a casa respecto al pinzamiento del cordón. Obviamente, si tuviéramos el equipo necesario, podríamos hacer reanimación con cordón intacto. Si el bebé está respirando, debemos de esperar a que el bebé establezca sus primeras respiraciones para dar el pinzamiento del cordón. Y el pinzamiento del cordón se debe de retrasar tanto tiempo como sea posible, siempre y cuando tengamos estabilidad respiratoria del recién nacido. No se vale
o en algunos lugares vamos a encontrar como mucha esta tendencia, ¿no? De, es que el cordón sigue aún latiendo. Sí, sigue latiendo, pero los pulmones lo están ventilando. Entonces, justo este es el objetivo de la nueva directriz del pinzamiento del cordón. Por último, la fase postnatal. Ok, en todo este tiempo que hemos tratado de disminuir el riesgo asociado a la ventilación, se han creado estrategias, gente muy inteligente ha creado estrategias para poder ventilar a los bebés con la menor cantidad de efectos adversos asociados al uso de ventilación. Entonces, respecto a esto, crece el auge o crece la importancia de la ventilación no invasiva respecto a la ventilación mecánica invasiva, y esta es una tabla que de mucha bibliografía que encontré respecto a estos parámetros o estas ventajas relativas de la ventilación no invasiva cualquiera. O sea, aquí entra tanto CPAP como ventilación con presión positiva nasal intermitente, ventilación de alta frecuencia nasal, y miren cómo prácticamente todos los ítems o todos los objetivos van en relación a que debemos de ocupar más ventilación no invasiva. Lesión pulmonar menor en ventilación no invasiva. Sabemos que el riesgo de displasia broncopulmonar disminuye con ventilación no invasiva, o si tenemos displasia broncopulmonar, la displasia broncopulmonar que va a tener el bebé que estuvo mucho tiempo en ventilación no invasiva va a ser de menor grado respecto al bebé con ventilación mecánica invasiva. Guías de ventilación que va en relación a lo mismo, al impacto que podemos tener en el daño pulmonar asociado a la ventilación, menos mortalidad, que eso pues ya es otra vez una estrellita, ¿no? En la fuga aérea prácticamente igual. Algunos creemos que porque tenemos CPAP vamos a tener más fuga aérea que a lo mejor un bebé ventilado, y eso no es cierto. O sea, la ciencia nos dice, no es cierto. O sea, los bebés con CPAP, con ventilación nasal de alta frecuencia, van a tener el mismo riesgo de tener fuga aérea respecto a un bebé ventilado, e incluso el bebé ventilado tiene en algunos cortes un poquito más de riesgo de tener fuga aérea, y esto pues es lógico. Jamás van a ser comparables los parámetros de ventilación, tal vez sí son más controlados. Los parámetros de ventilación no invasiva van a depender del esfuerzo respiratorio de nuestro bebé, entonces probablemente sí sea más controlado la presión que le estoy dando a esos pulmones a través de un tubo endotraqueal, pero el riesgo de neumotórax o el riesgo de fuga aérea va a ser similar en ambos grupos. Y respecto al neurodesarrollo, hay muchas ventajas que ha establecido esta ventilación no invasiva respecto a buenos resultados en neurodesarrollo. De hecho, algunos trials que están incluidos en esta nueva edición del consenso de síndrome de dificultad respiratoria incluyen o nos dan ahí como el tip de que en 2 años vamos a ver la evolución del neurodesarrollo, pero en muchos de los que ya están incluidos en este nuevo consenso ya viene que todos los bebés a los 2 años tuvieron mejor neurodesarrollo cuando no estuvieron intubados. Ok, y ahora el péndulo que va y viene, ¿no? El surfactante profiláctico. ¿Por qué durante mucho tiempo utilizamos surfactante profiláctico en todos los bebés, ¿no? ¿Se acuerdan de la línea del tiempo que les presenté? Salió el surfactante y queríamos poner el surfactante a todo bebé que tuviera un mínimo de dificultad respiratoria. Y después esa tendencia cambió a ser una administración de surfactante más selectiva, y al mismo tiempo esa característica de selectiva también debía ser de lo más temprano posible. Entonces, ya sé que bebé va a requerir surfactante, pues entonces hay que ponerlo rápido, ¿no? Justo por la distribución del surfactante, por la misma fisiopatología per se del síndrome de dificultad respiratoria, tenemos un deadline para aplicación de surfactante, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Bebés con aplicación de surfactante cada vez más tardío tienen un camino ventilatorio mucho más difícil respecto a los bebés a los que les administramos surfactante de manera temprana. Ahora, miren cómo aquí en este estudio se hizo en Estados Unidos, 3 centros,
Se publicó en el New England en el 2023. Incluyó a 396 recién nacidos de 24 a 29.6 semanas de gestación al nacimiento y se hicieron esta pregunta. Los recién nacidos prematuros que reciben cafeína más CPAP más surfactante con técnica lisa, es decir, aquellos bebés que respiran al momento de que nacen, que lo tengo con soporte no invasivo, que les pongo cafeína y ahí mismo le pongo surfactante con una técnica menos invasiva, tendrán mejores resultados que aquellos que solamente se les pone cafeína y CPAP. Y el objetivo fue evaluar esta situación de necesidad de intubación o de falla ventilatoria dentro de las primeras 72 horas post-reanimación, ¿no? O sea, en las primeras 72 horas de vida. Entonces tuvimos estos mismos 396 bebitos, se agruparon en dos diferentes grupos, para la redundancia, el grupo ELISA, es decir, aquellos bebés que tenían CPAP, que les puse cafeína y les administré surfactante de manera lo más temprana posible, y aquellos bebés que solamente se quedaron con el CPAP y la cafeína, ¿no? Que no les administré surfactante de manera profiláctica, pero a gran parte de este bebé de bebés del grupo control también se les administró surfactante porque cumplieron con criterios para administración de surfactante. Por supuesto que eran bebés muy pequeñitos y que lo más evidente era que en algún punto iban a requerir surfactante. Y los resultados fueron bastante interesantes. Miren cómo disminuyó el riesgo de intubarse al bebé casi en un 30% respecto al grupo al que se le administró surfactante profiláctico por técnica mínimamente invasiva más cafeína, respecto a los bebés que solamente estuvieron con CPAP y con cafeína. Entonces, como conclusión a este artículo, la administración de surfactante profiláctico mediante esta técnica pudiera disminuir el riesgo de requerir ventilación mecánica durante los primeros 3 días de vida. Ahora, sigamos con el surfactante. ¿Cuándo poner surfactante? ¿Cuándo tenemos los suficientes criterios para decir, bueno, no estoy en este escenario de un bebé extremadamente pequeño, que sé que la evidencia dice que aunque no tenga datos tan sugerentes de síndrome de dificultad respiratoria, a lo mejor este recién nacido de menos de 28 semanas de gestación se ve beneficiado de una dosis profiláctica de surfactante? Pero ¿qué pasa de los que salen de estas 28 semanas de gestación? Miren cómo sigue siendo parte muy importante de la estabilización del recién nacido. Acuérdense que un surfactante no se va a distribuir en pulmones cerrados, entonces siempre es muy importante apostar por esta reanimación, apostar por parámetros altos tal vez de fracción inspirada de oxígeno o PEPs a lo mejor un poquito más altos de los que solemos usar, que ahí en la guía nos dice claramente que es 6 centímetros de agua por lo menos, para poder administrar surfactante, y que esta guía de administración de surfactante o que esta administración de surfactante tiene que ser lo más cercano posible a ya, ¿no? O sea, lo más inmediata posible. Sí debemos de considerar esta profilaxis electiva de los bebés de menos de 28 semanas de gestación con buen esfuerzo respiratorio. Les podemos poner surfactante mediante técnica lisa. Creo que en el medio donde estamos, muy poquitos bebés tendrán solamente asistencia no invasiva de menos de 28 semanas de gestación por los pesos que tenemos, por 1001 variables, pero el que tenga ese esfuerzo respiratorio y que lo esté logrando con el CPAP, pues hay que ponerle surfactante. Ok, ¿qué pasa en el otro lado de la moneda? ¿No? O sea, el bebé que nace y nace deprimido, y a pesar de que yo lo estimulo y lo pongo en una fuente de calor y le doy ventilación con presión positiva, o le trato de poner el CPAP temprano, o lo estimulo y jamás respira, como nosotros les decimos a los residentes en la UCIM, acuérdense que no respirar en un contexto de recién nacido, o sea, de justo posterior al nacimiento, es de los datos más importantes de dificultad respiratoria, o el más importante, el más grave de la dificultad respiratoria es no poder respirar, no poder hacerlo de manera autónoma. Entonces, estos bebés van a requerir intubación durante la reanimación, y el punto de corte de estos bebés en esta nueva guía se expande. Antes, todos los bebés de menos de 30 semanas de gestación que requerían intubación durante la reanimación eran candidatos a administración de surfactante
sin ningún otro tipo de estudio posterior a, solamente por el hecho de tener esa edad gestacional de alto riesgo para SDR y haber requerido intubación que refleja esa necesidad de apoyo ventilatorio asociada a dificultad respiratoria muy severa, ¿no? Que es no poder respirar. Y que el surfactante se debe de administrar lo antes posible. No es que lo que pasa es que no se calentaba el surfactante o fuimos por él. Acuérdense que tenemos que tener todo preparado para un nacimiento prematuro, ¿no? Entonces, si tenemos un bebé de menos de 32 semanas de gestación y que nos vamos a enfrentar a la reanimación, el surfactante tiene que estar allá a un lado. No forma parte de la reanimación per se, pero tenemos que administrarlo lo antes posible. Y esto es por esta evidencia tan sólida que hay de entre antes administramos el surfactante, mejor. ¿Y qué pasa con todos estos bebitos que a lo mejor están entre 28 semanas de gestación o tienen menos de 28 semanas de gestación y llegan hasta las 34 semanas de gestación y como que sí tienen SDR, pero como que no tienen SDR, pero sí les puse esteroide prenatal, entonces debe de tener el riesgo mucho menor? Entonces para eso está esta guía, ¿no? Todos aquellos bebés de más de 28 semanas de gestación que debutan con dificultad respiratoria posterior al nacimiento, por supuesto que esta dificultad respiratoria ya tiene que ser apoyada por un tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, ese tipo de dispositivo o ese tipo de apoyo va a ser siempre el CPAP. Sobre cualquier otro tipo de modalidad ventilatoria, hay muchos estudios que ya hablan de ventilación nasal con presión positiva intermitente desde la reanimación, pero todavía no hay suficientes datos para que sea una evidencia sólida que les tenemos que poner, por ejemplo, ventilación nasal a los bebés desde que salen de la mamá, empiezan a respirar y poner ventilación nasal. Todavía no hay eso. Entonces, por lo pronto, CPAP. Entonces, este bebé que ya está con CPAP y que sigue presentando datos de dificultad respiratoria, que llevamos el CPAP, que inicialmente tiene que estar desde la reanimación en 6 centímetros de agua, pero sobrepasamos esos 6 centímetros de agua, sobrepasamos esos 30% de oxígeno y alguien tiene un ultrasonido al lado y le hace un ultrasonido o un rastreo de ultrasonido y encuentra datos compatibles con SDR, a ese bebé se le tiene que poner surfactante también. O sea, la acción inmediata de eso, de encontrar esos 3 datos, y es bien importante que encontremos los 3, porque el bebé de 34 semanas de gestación, que a lo mejor a la mamá le pusieron medicamentos o le pusieron anestesia general, a lo mejor puede ser una depresión respiratoria. Entonces, igual y si requiere presión media de la vía aérea mayor a 6, igual y si requiere más de 30% de FiO2, pero el ultrasonido no nos muestra datos de colapso alveolar. Entonces, este bebé tendríamos que ir a descartar otras patologías distintas a SDR para poder administrar surfactante. ¿Y qué hay de la reaplicación de surfactante o de la segunda dosis de surfactante? Siempre y cuando haya una condición inicial que requirió administración de surfactante, que en este caso pues es SDR, tenemos que buscar criterios para redosificar este surfactante. Entonces, de estos criterios van a ser un bebé que requirió 30% de oxígeno cuando yo decidí ponerle el surfactante y sigue requiriendo 30% de oxígeno o más, es un bebé tal vez candidato para recibir una segunda dosis de surfactante. Siempre tenemos que excluir otros problemas pulmonares que determinen que el bebé requiere esos parámetros altos de ventilación o requiere esa cantidad de oxígeno alta que no sea por SDR, o sea, que no sea por colapso alveolar. O sea, a lo mejor el bebé hizo un neumotórax, ¿no? O a lo mejor el bebé, no sé, tiene compresión abdominal o está restringido porque tiene la panzota de este tamaño y el tórax se queda súper chiquito, no sabemos. Para esto, siempre en estos bebés a los que pensamos redosificar o readministrar una nueva dosis de surfactante, siempre tenemos que tomar en cuenta estos 3 parámetros que les había presentado aquí, ¿no? O sea, esto es para los bebés que nos queda duda o para los bebés que les voy a reaplicar surfactante. Y las condicionantes son más, o sea, y. O sea, no puedo tener 2 y decir, no, pues es que el pulmón se ve súper negro, le voy a pegar surfactante. No, no pasa así. O sea, tengo que tener los 3 criterios: que requiera mucha presión, que requiera mucha FiO2 y que estos 2 requerimientos de presión y de FiO2 sean relacionados a deficiencia de surfactante. Es decir, tengo que tener una placa
o tengo que tener un ultrasonido pulmonar que muestre datos compatibles con SDR. La decisión se toma justo con estos tres parámetros, o sea, tengo que tener tres parámetros presentes para replicar surfactante, son los mismos que les presenté. Cambiamos ya nuestro algoritmo, antes lo poníamos con más de 7 centímetros de agua, de presión media de la vía aérea o de presión positiva continua al final de la expiración, y ahorita les voy a presentar los nuevos criterios para readministración de surfactante. Y cabe mencionar que se puede administrar hasta una tercera dosis de surfactante según la guía de manejo. Nosotros solemos administrar 2. Y este es el cambio en cuanto a tablas de una guía y otra guía. Es prácticamente lo que les he mencionado a través de lo que llevamos de esta charla. El modo de primera línea en la guía del 2022 para un bebé que acaba de respirar o que está naciendo va a ser CPAP como el estándar de oro. Y ahora en la nueva guía mencionan la ventilación nasal con presión positiva intermitente. Pudiera usarse la ventilación nasal, tal vez no es tan práctico. O sea, siento que en el contexto en el que me estoy imaginando una reanimación con cordón intacto, ¿no? O sea, llevamos el carrito para reanimar al bebé con el cordón intacto y esos carritos tienen un dispositivo, perdón que no les puse una imagen, sería mucho mejor que les dijera de manera gráfica cómo se hace, pero estos carritos tienen abajo el reanimador complaciente, entonces es muy fácil agarrar y poner al bebé a respirar con CPAP, ¿no? Y la ventilación con presión positiva intermitente pues requerirá un ventilador mecánico para que lo pueda ejercer. Entonces, tal vez esta dificultad técnica respecto a la modalidad de ventilación que le voy a poner al bebé en sus primeros minutos de vida pueda resultar de que no haya tanta evidencia disponible para la ventilación no invasiva. La presión del CPAP inicial en la guía previa decía 5 hasta 9 centímetros de agua y ahora como que nos bajamos un poquito en 6 a 8 centímetros de agua. Y aquí es bien importante que no nos llevemos esta cifra de CPAP como una cifra en la que si ya llegué a 8 ya no le puedo dar más CPAP. O sea, no es una cifra de CPAP que corresponda a todos los escenarios clínicos de los bebés, porque esta cifra de CPAP de 6 a 8 centímetros de agua a lo mejor se me queda muy corta cuando voy a extubar a un bebé que tiene displasia broncopulmonar muy severa. Esta 6 a 8 centímetros de agua es un contexto de reanimación de síndrome de dificultad respiratoria, contexto temprano, 3 primeros días de vida en los que estoy tratando de disminuir, de mejorar la distensibilidad del bebé. En cuanto a la presión pico, se cambió a 25 centímetros de agua, fijo en todas las reanimaciones. La extubación aquí es algo de lo que les comento, o sea, no va a ser lo mismo utilizar un CPAP de 6 en el minuto 10 de vida a utilizar un CPAP de 6 a lo mejor a los 21 días de vida con uso de oxígeno, ventilado, probablemente nos quedemos cortos. Entonces, para fines de extubación o para fines de utilización de CPAP de una manera distinta o con un criterio distinto a la reanimación neonatal, la presión del CPAP puede llegar a ser más alta. O sea, todos los artículos dicen que CPAP más alto, incluso de 9 a 11 centímetros de agua, que es lo que está referido en la guía. Y algo que nos gusta a nosotros mucho en el instituto, que es la ventilación de alta frecuencia nasal. Ya verán, la doctora Sofi les va a hablar de la ventilación de alta frecuencia nasal, pero es una de las estrategias que en la guía del 2022 estaba como emergiendo y decía, pues como que tiene mucho potencial de ser muy buena estrategia para los bebitos con síndrome de dificultad respiratoria, y que ahora ya sabemos que es verdad. Las nueva recomendación es si puedes utilizar ventilación de alta frecuencia nasal, si el centro donde estás tiene una buena experiencia para utilizar alta frecuencia nasal, utilízala con seguridad, porque definitivamente va a disminuir la cantidad de bebés que se vuelvan a reintubar. Y ahora vamos a ver, les doy el sneak peek del algoritmo de manejo del síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Este va a estar publicado en las nuevas normas de perinatología, que la haremos lo más pronto posible, y que esto de verdad refleja el esfuerzo de nuestros residentes,
refleja el esfuerzo de nuestras enfermeras, de nuestros técnicos de nanoterapia, de nuestros bebés, de los que aprendemos todos los días y de los que son los que más nos enseñan. Refleja el esfuerzo de mis compañeros de la UCIN. Muchas gracias. Y se los quiero compartir porque nos quedó muy bonito, creo. Ok, entonces se ve muy aparatoso, ¿no? Pero vamos a tratar de ponerles un... ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿no? Ok, entonces... trato de ponerles entero. Listo. Entonces empezamos desde arriba, ¿no? Este es el algoritmo nuevo de manejo de síndrome de dificultad respiratoria, que prácticamente yo le diría algoritmo para administración de surfactante, ¿no? O sea, ¿qué bebés que tienen dificultad respiratoria van a converger en que necesitan surfactante para disminuir estos grados de dificultad respiratoria? Si el bebé requiere intubación durante la reanimación, ¿sí? Y es de menos de 32 semanas de gestación, el bebé entra directamente a surfactante. El surfactante que ustedes elijan, nosotros utilizamos Curosur, utilizamos dosis de 200 miligramos por kilo de peso con base en fosfolípidos, y esto porque disminuye el riesgo de que requiera una segunda dosis de surfactante a las 12 horas de vida. Y siempre este surfactante que ponemos en bebés que intubamos de menos de 32 semanas de gestación tiene que ir acompañado de cafeína, ¿no? O sea, eso no se nos puede olvidar. El bebé que es de más de 32 semanas de gestación, como que nos queda la duda de si no respiró por SDR o si no respiró por alguna otra causa pulmonar que no sea SDR, porque este bebé ya tiene menos riesgo de tener colapso pulmonar, porque en teoría tuvo o nace en una fase de desarrollo pulmonar un poquito más adelantada y que puede tener un buen pool de surfactante que pueda condicionar que el bebé respire bien durante los primeros minutos de vida. Entonces, este bebé de más de 32 semanas de gestación, sí o sí, se tiene que ir a evaluación extra de por qué requirió la intubación el bebé, porque probablemente este bebé sí tenga presión media de la vía aérea de más de 6, sí tenga más del 30% de FiO2, pero no sabemos si ese requerimiento de parámetros de ventilación son 100% objetivos a colapso pulmonar o a colapso alveolar, perdón, o microatletasas recurrentes, que es el SDR, o si es por alguna otra causa. Y esto es lo que nos va a determinar la directriz de tratamiento. Si tengo al bebé intubado y los estudios de imagen, que son radiografía y o ultrasonido pulmonar, son compatibles con SDR, pues entonces este bebé va directamente a surfactante nuevamente, y no olvidemos la cafeína, ¿no? Si no es compatible con SDR, hay que descartar otras patologías. Ahora, vámonos del otro lado de la moneda. El bebé que no requiere intubación durante la reanimación es un bebé que sí o sí tiene que estar en CPAP temprano, ¿no? O en ventilación con presión positiva intermitente, lo que ustedes busquen y manden, pero el bebé tiene que estar siendo soportado por presión, porque nosotros vamos a atacar el SDR con presión inicialmente, y después, si la presión no es suficiente, pondremos surfactante. Entonces, todos estos bebés van a converger a CPAP temprano y vamos a tener 3 grupos de bebés. El de menos de 28 semanas de gestación, ya vimos que es muy peculiar que el algoritmo, o bueno, que la guía nos recomienda que estos bebés empiecen la reanimación con un FiO2 inicial del 60%, ya explicamos por qué, y que pongamos en surfactante profiláctico mediante técnica lisa y cafeína. Nosotros a todos los bebés menores de 1500 gramos los sometemos a ventilación no invasiva, es decir, a ventilación con presión positiva nasal intermitente, y también puede ser que ese bebé, después de poner el surfactante, empeoró la dificultad respiratoria y termine en ventilación mecánica y converge en este, que es el criterio para la segunda dosis de surfactante. Los bebés que están entre 28 y 32 semanas de gestación, si a pesar del CPAP temprano, con presión de 6 o más y FiO2 del 30% o más, persisten con dificultad respiratoria, entonces estos bebés van a ir directamente a aplicación de surfactante. Si el bebé
con su CPAP temprano está tranquilo, o sea, con su CPAP de 6 y tiene FIO2 del 29% o del 30% y lo está logrando, pues entonces a este bebé le cuidamos mucho el CPAP, vemos todos estos criterios para que no se nos agote el CPAP, de los cuales ya nos habló la doctora Brenda, y ajustamos la FIO2 necesaria para mantener una saturación objetiva respecto a los minutos de vida. Porque aquí estamos hablando de un CPAP temprano, ¿no? O sea, los primeros 5 minutos de vida. Ok. Y por otra parte, los bebés que no requirieron intubación, es decir, estos bebés que sí respiraron durante la reanimación, les pusimos CPAP temprano, pero tienen más de 32 semanas de gestación. Estos bebés ya nos causan un poquito más de duda de si realmente esta dificultad respiratoria es secundaria a deficiencia de surfactante o es secundaria a alguna otra causa o alguna otra patología pulmonar. Entonces, a estos bebés de más de 32 semanas de gestación que están en CPAP, también les vamos a tomar una radiografía y un ultrasonido, y si esto es compatible con SDR y aparte tiene estos criterios de ventilación, o sea, tiene un CPAP con 6 centímetros de agua y 30% de FIO2, entonces vamos a la administración de surfactante. Si no cumplimos con estos criterios, nos vamos a descartar otras patologías. Y acuérdense que siempre el surfactante va de la mano con la cafeína, ¿no? O sea, es su grande amiga. Ahora, cuando decidimos la administración de surfactante, debemos de hacerlo con la técnica con la que nos sintamos seguros, con la técnica o con los insumos que contemos en nuestra unidad, pero nosotros preferimos lisa. Ya habló la doctora Granados de esta tendencia que tenemos por apostar por lisa, por todos estos efectos buenos asociados a la administración de surfactante con técnicas mínimamente invasivas. Y después de administrar el surfactante a los menores de 1500 gramos, los pasamos a ventilación nasal con presión positiva intermitente, y a los de más de 1500 gramos a CPAP. Y esto va en relación no como tal al peso, sino a la edad gestacional, ¿no? Que es más o menos por ahí de un bebé de 32 semanas de gestación. 30. Si optamos por INSURE, entonces decidimos si el bebé se extuba durante o tras la administración del INSURE o tras el tiempo en el que podemos justificar que hicimos una administración de surfactante mediante esta técnica, lo mismo, lo pasamos a ventilación nasal o ventilación no invasiva o a CPAP, dependiendo del peso, y lo vamos revalorando constantemente. Esta primera parte del flujograma de tratamiento de SDR es muy importante que sea durante la primera hora de vida, justo por esta disponibilidad que tenemos del surfactante ante la administración temprana, que ya está bien descrito. Entonces, entre antes mejor. Si tenemos a este bebé, pues entonces ahí sí no hay duda de que lo tenemos que administrar lo antes posible. En cuanto el bebé esté estable, administramos el surfactante. Y a este bebé, el de menos de 32 semanas de gestación, que se tiene que intubar, lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto el bebé alcance algo de estabilización, tenemos que administrar de surfactante y no necesariamente esperar los 60 minutos de vida como tal. Ahora, ¿qué pasa con los criterios para la segunda dosis de surfactante? Dependiendo del tipo de surfactante, esperamos 8 o 12 horas para evaluar su readministración, y los criterios serán muy parecidos a los que les comenté previamente. Será CPAP o ventilación no invasiva con presión positiva intermitente o ventilación mecánica, a través de la cual estemos aportando al bebé una presión de distensión continua, en el caso del CPAP, de más de 6 centímetros de agua, o en el caso de la ventilación no invasiva o la ventilación mecánica, más de 6 centímetros de agua respecto a la presión media de la vía aérea. Y aquí es bien importante que chequemos estos puntitos, ¿no? Que es más FIO2 del 30%, o sea, si tenemos FIO2 del 30%, presión alta y una placa compatible con SDR, pues significa entonces que lo que me está pidiendo oxígeno, lo que me está pidiendo presión, es el colapso de los pulmones. Entonces tengo que volver a aplicar una dosis de surfactante siempre y cuando tenga los 3 criterios presentes. Si el bebé cumple para criterios de surfactante, se aplica, y si no, pues no se aplica. Cuando se extuba el bebé, es muy importante que tratemos de ofrecerle al bebé la mejor calidad de ventilación que podamos ofrecerle. Yo les diría que con la que ustedes se sientan seguros, idealmente debería ser ventilación con volumen control o limitada por volumen, y nosotros les pusimos ahí algunos parámetros de ventilación inicial con los que recomendamos, con base en la evidencia que ha salido a través del tiempo,
de cuánto volumen más o menos necesitan los bebés con SDR que requieren surfactante, o sea, ya es un SDR moderado o severo, para tener niveles adecuados de CO2 en la sangre. Entonces, empezamos con 6 mililitros por kilo de volumen y el PEP sí o sí no puede estar menor de 6 y la FiO2, la necesaria para saturar entre 90 y 94%. Ok. De este lado del algoritmo les pusimos algunos puntos muy importantes a tomar en cuenta de bebitos que a lo mejor se salen de este algoritmo de reanimación. Hay que considerar que los bebés, independientemente de la edad gestacional, algunos de ellos tendrán factores de riesgo para tener SDR fuera de la prematurez, que son bebés hijos de mamá con diabetes o hijo de madre diabética o hijo de mamá con colestasis intrahepática del embarazo, bebitos con hidrox fetal, bebés con asfixia perinatal sometidos a hipotermia y aquellos bebés que tienen gestación múltiple. Entonces, a lo mejor a estos bebés de 34 semanas o no importando las semanas de gestación, sé que les tengo que poner un cuidado un poquito más especial porque son bebés que tienen un factor de riesgo adicional para tener SDR. A estos bebés les administraremos surfactante siempre y cuando cumplan los criterios de presión de más de 6, FiO2 de más del 30% y una placa o un estudio de imagen compatible con SDR. Los criterios de extubación son estos. La patología pulmonar tiene que estar resuelta o muy controlada. El esfuerzo respiratorio tiene que estar presente, o sea, no puede extubar un bebé que no respire. Y en los recién nacidos de menos de 1500 gramos, extubamos con presión igual o menor a 16 centímetros de agua. En el recién nacido de más de 1500 gramos, con presión inspiratoria pico igual o mayor a 18 centímetros de agua. La presión al final de la expiración o PEP va a ser variable. No elegimos un número de PEP porque los bebés pueden elegir PEPs tan altos como 9 o 11, ya lo vimos para extubación y es correcto. Lo que sí es que tenemos que tener una fracción inspirada de oxígeno idealmente menor o igual al 30% y una gasometría que esté en equilibrio ácido-base con estos parámetros de ventilación. Y estos son los criterios de falla del CPAP que ya les comentó la doctora Brenda Frías. Siempre y cuando, y por eso se los pusimos aquí en negrita, siempre tenemos que descartar o siempre tenemos que corroborar que nuestro dispositivo esté funcionando de manera adecuada. Pues yo les agradezco mucho la atención, quedo a sus órdenes y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por